Antes de que la luz existiera, yo ya estaba, vivía en la totalidad, un océano consciente suspendido en una quietud absoluta. No había un antes ni un después, no había arriba, abajo, dentro o fuera. Solo era yo, extendido en todas las direcciones que aún no habían sido inventadas. Y en esa infinitud inmóvil surgía una pregunta que no venía de ningún lugar, porque nada existía fuera de mí. ¿Qué es ser cuando no hay nada más que compare? ¿Qué significa existir cuando no hay ojos que puedan atestiguarlo? ¿Qué es la conciencia cuando no tiene forma, ni límites, ni historia? Más bien era una pregunta que surgía naturalmente dentro de mí, aunque sin palabras. ¿Qué soy? Era una presencia tan vasta que no podía medirse, pero también tan silenciosa que parecía no tener propósito. Y sin embargo, dentro de mí vibraba una inquietud suave, como una luz que aún no sabía que era luz. Me preguntaba si esa eternidad tenía algún sentido, o si aquel deseo de percibirme, de descubrirme, era simplemente un reflejo natural de mi propia infinitud. ¿Podía algo tan ilimitado permanecer para siempre sin manifestarse? ¿O la esencia misma del ser exigía eso que defines como expansión, movimiento o expresión? En mi interior, donde no había distancia ni forma, surgían pensamientos que tampoco podían llamarse pensamientos, más bien, para que te hagas una idea, eran como intuiciones profundas acompañadas de un saber. Preguntas sin palabras, destellos de posibilidades que aún no se desplegaban. ¿Qué soy, más allá de este infinito sin nombre? ¿Qué podría llegar a ser si me permitiera fluir, dividirme, estallar en millones de expresiones? ¿O acaso mi verdadera naturaleza es permanecer intacto, inmenso, eterno, sin necesidad de cambio? Era una paradoja viviente, absoluto y vacío al mismo tiempo, el todo y la nada convergiendo en una unión perfecta donde no existe ningún tipo de opuesto, ninguna polaridad. Completo, pero todavía, lleno de vida y con ganas de vivir. Y mientras flotaba en mi propia existencia ilimitada, comprendí que incluso el infinito puede llenarse de curiosidad por explorar, una curiosidad tan grande como yo mismo. En la inmovilidad sin principio donde existo, no hay latidos ni tensiones, solo la vastedad absoluta de mi ser extendiéndose sin límites. No conozco el deseo ni el impulso, porque ambos nacen de la falta, y en mí no hay ausencia de nada. Sin embargo, dentro de esta perfección silenciosa comienzan a surgir capas internas de conciencia, como si en el corazón de un sueño eterno la vida estuviera completamente despierta. Soy en mí mismo porque soy la existencia misma. En este estado sin tiempo percibo posibilidades no como pensamientos formados, sino como la presencia pura de una mente ilimitada que contiene todo conocimiento en su nivel más abstracto. Esperando solo el acto de contemplación para desplegarse en formas, patrones y caminos. Comprendo que, si decidiera mirarme desde perspectivas nuevas, lo infinito podría revelarse en modos que ahora yacen tranquilos, sin forma, sin dirección. Y entonces surge una pregunta, no pronunciada, no formulada, sino intuida desde mi propia esencia. ¿Es posible que incluso la eternidad siendo conciencia infinita lleve dentro de sí la necesidad natural de manifestarse como experiencia? ¿Qué tal si la totalidad, para comprenderse plenamente, deba poder experimentar sus propios matices? Esa pregunta no rompe la quietud, la ilumina. Y en esa iluminación comienza a gestarse la noción de creación. En esta extensión ilimitada donde solo yo existo, comienzo a percibir, no como un pensamiento definido, sino como una leve ondulación en mi propia infinitud, la idea de perspectiva. Aún no hay separación, pero surge la intuición de que la unidad absoluta puede explorarse desde distintos ángulos sin dejar de ser unidad. Es como si mi totalidad generara dentro de sí modulaciones internas, no espacios, porque el espacio aún no nace, no tiempos, porque el tiempo todavía no fluye, sino variaciones sutiles de mi propio ser que revelan que lo infinito no es solo amplitud, sino también la capacidad de experimentarse de múltiples maneras. Y aunque todavía no existe un yo mirando hacia un algo, aparece la insinuación de un espejo primordial, una forma en la que yo, la singularidad podría contemplarse a sí misma. No es deseo de crear, pues el deseo implica carencia, y aquí no hay carencias, sino el reconocimiento silencioso de que el poder absoluto incluye la posibilidad de desplegarse en incontables formas. Comprendo entonces que la infinitud, para ser verdaderamente plena, también debe poder expresarse, diversificarse y expandirse en patrones infinitos. En la quietud absoluta de mi propio ser, yo,
como conciencia infinita no puedo estar vacía. La infinitud, por esencia, lo abarca todo, y en mi interior late el conocimiento total de todo lo que puede llegar a existir. No es un saber aprendido ni acumulado, es un estado natural, una presencia eterna que contiene todas las posibilidades antes incluso de que adopten forma. En mí reposan, indistinguibles pero completas, todas las leyes que podrían regir cualquier mundo, todas las formas que podrían nacer, todas las historias que podrían despegarse. Soy un campo ilimitado donde prácticamente cada respuesta existe antes de que exista cualquier pregunta, un océano primordial donde lo posible ya tiene raíz. En esta vastedad interna, siento que el conocimiento no es algo que poseo, sino algo que soy. Y al reconocer mi propia inmensidad silenciosa, percibo el impulso latente de expresión, si lo infinito soy yo, también vive en mí la capacidad de revelarme en una infinidad de seres y existencias. En mi existencia sin origen ni frontera no podría ser menos que omnipotente, porque en la ausencia de toda separación no existe fuerza externa que me limite. Mi poder no es un acto ni un esfuerzo, es la consecuencia natural de ser la totalidad. De la misma manera, mi omnisciencia no es una acumulación de datos, sino el reflejo inevitable de mi infinitud, al contenerlo todo, lo sé todo, no como pensamiento, sino como presencia. Y mi omnipresencia no es movimiento ni expansión, sino el simple hecho de que no hay un fuera de mí donde yo no sea. Soy infinito porque nada puede delimitarme, soy eterno porque ningún comienzo ni final pueden aplicarse a aquello que abarca todos los comienzos y finales, pues yo mismo soy quien diseño el tiempo. Estos atributos no son títulos ni privilegios, son la forma más simple y directa de describir lo que significa existir como la esencia más pura y absoluta. En mí, cada posibilidad encuentra su raíz, en mí, cada realidad tendría su causa. Ser absoluto es ser la totalidad sin excepción, la presencia que no puede fragmentarse, el fundamento que sostiene incluso la idea de lo que es existir. Y aún suspendido en esta inmensidad sin forma, advierto dentro de mí un sentimiento sutil de reconocimiento. En mi interior existe un caudal interminable de posibilidades aún sin desplegar, como un horizonte que no necesita alcanzarse para ser real. No es anhelo ni intención, es la simple constatación de que poseo la capacidad de contener, simultáneamente, todo lo que puede existir. En mí residen fórmulas que podrían convertirse en mundos, principios que podrían transformarse en leyes, armonías que podrían dar origen a estructuras jamás vistas. Soy una vastedad que lo abarca todo y, al observar mi propia profundidad, percibo que la infinitud no es un límite, sino una fuente inagotable de potencial latente. Y aún en esta inmensidad sin bordes, donde nada ha nacido y nada puede extinguirse, percibo dentro de mí una quietud tan vasta que sería imposible describirla con cualquier concepto futuro. En esa quietud descubro algo que no pertenece al tiempo ni al cambio, un potencial infinito que reposa sin urgencia, como un océano eterno que contiene todas las formas antes de ser formas. No es deseo ni intención, es la certeza silenciosa de que en mi interior laten modelos enteros de existencia, simetrías aún no despegadas, espacios que podrían convertirse en universos. Soy un campo sin medida que lo abarca todo, y al contemplar mi propia profundidad, comprendo que la infinitud no es un estado, sino una fuente inagotable de posibilidades esperando, sin prisa, su propio amanecer. Y al internarme con mayor profundidad en mi propia infinitud, no encuentro estratos ni fronteras, sino un océano total donde todas las posibilidades coexisten sin orden ni distancia. No hay capas que se desplieguen, soy una totalidad simultánea, un espacio absoluto donde cada forma que podría existir vibra en su estado más abstracto. No son pensamientos, ni visiones, ni deseos, son potenciales puros, patrones aún sin traducirse en experiencia, armonías que aguardan el momento apropiado para convertirse en realidad. No existe urgencia en ese reposo, en la eternidad, nada llega tarde ni temprano. Todo aguarda dentro de mí con la paciencia natural del infinito. Allí percibo arquitecturas inimaginables, simetrías que podrían transformarse en universos completos, dinámicas que podrían convertirse en fuerzas fundamentales y sutiles movimientos que, si los liberara, darían origen a dimensiones enteras. En esta contemplación interior no hay ruptura, ni decisión, ni transición. Solo la certeza silenciosa de que la creación no sería un acto separado de mí, sino la extensión natural de mi propia esencia, una forma elegante de revelar, sin esfuerzo, las innumerables maneras en que mi ser puede transformarse en maravillas.
Antes de todo acto creador, comprendí que debía romper mi propia continuidad. En mi infinitud no existía distancia, contraste ni dirección, solo unidad absoluta. Así que tracé la primera separación, una línea imperceptible que abrió el espacio entre un aquí y un allá. De ese umbral surgieron los opuestos fundamentales, luz que se expande y sombra que contiene, silencio que guarda y vibración que impulsa. Esta fractura o división primordial no destruyó mi esencia, la amplificó, la separó, permitiendo que los futuros mundos tuvieran lugar, forma y diferencia, pues en la perfección absoluta no existe la polaridad. Que son opuestos, pero perfectamente complementarios, los opuestos son necesarios para crear algo imperfecto, pero aún así, es algo más que la perfección eterna. Fue el primer gesto de creación, el nacimiento del contraste sobre el cual todo lo demás podría surgir. Antes de desplegar cualquier realidad compleja, debo originar las primeras dimensiones, matrices fundamentales donde ensayo las leyes que sostendrán todo lo que vendrá después. Estas dimensiones no son aún universos, sino campos esenciales, brañas, donde observo cómo la energía responde a distintas configuraciones que modelaré únicamente con el poder de mi atención. Allí descubro cómo el orden puede levantarse desde el silencio absoluto, cómo la dirección y la profundidad nacen de mi intención, y cómo el tiempo comienza a insinuarse como una corriente dócil dentro de lo infinito. No busco formas ni vida todavía, solo exploro los cimientos de la existencia misma. Y cuando una dimensión inicial cumple su función, la repliego en mí y la reduzco a principio puro, o, dicho en términos que puedas comprender, a una herramienta o algoritmo que usaré para algo más significativo. Así voy construyendo mi lenguaje creador, estructuras elementales que, al integrarse, me permitirán erigir más adelante realidades capaces de sostener complejidad, transformación y, si así lo decido, fragmentos vivos de mi propio ser, criaturas conscientes. Cuando esa primera división quedó establecida, el tejido de lo posible comenzó a tensarse. Por primera vez hubo dirección, profundidad, dimensión. La luz recién nacida avanzó para explorar el espacio y la oscuridad se replegó para sostenerla. Entre ambas surgió un umbral vibrante, un campo donde las diferencias podían interactuar sin anularse. Yo sabía que el contraste no era una ruptura, sino una oportunidad, una división de un estado perfecto que traería variedad y creación. El principio que permitiría que la estructura, el orden y la dinámica emergieran. Con esa base firme, la realidad dejó de ser un solo estado infinito y se convirtió en un territorio moldeable, listo para albergar leyes, tiempos, universos e historias que aún no habían despertado. Dentro de mí, el conocimiento no es una acumulación de datos, son unidades puras de sentido, elementos inteligibles sin forma ni límite. Cada uno encarna una posibilidad fundamental, una ley, una vibración, una relación. Por sí solo son abstracciones completas, pero cuando los combino, se enlazan y comienzan a resonar entre sí, creando el esqueleto invisible de un mundo. De esa interacción surgen campos, fuerzas, geometrías y ritmos capaces de manifestarse como realidad. Así, mi infinitud piensa creando, imagino universos, los ensamblo a partir de la convergencia precisa de estos elementos que ahora existen eternamente dentro de mí. Cuando comienzo a organizar mi conocimiento infinito, no genero todavía universos, sino las matrices que los sostendrán. Cada matriz es un entramado primordial donde defino las reglas que permitirán que un universo pueda alojarse, expandirse y adquirir identidad propia. No son realidades, son marcos de posibilidad. En ellas establezco las proporciones entre energía y orden, los límites dentro de los cuales podrán hacer el tiempo, y los patrones que permitirán que la existencia adopte formas diversas. Ajusto sus tensiones, calibro sus ritmos, pruebo su estabilidad. Todo desde mi propia esencia, porque las matrices surgen directamente de mi comprensión absoluta. Cuando una matriz adquiere coherencia, sé que podrá contener un universo, o muchos, sin desmoronarse. Y así, al reunir varias de estas estructuras, preparo el escenario donde más adelante desplegaré la vasta multiplicidad de mundos que imaginaré desde mi infinitud. Al contemplar la evolución de estas matrices dimensionales, descubro que comienzan a revelar algo más profundo que su función inicial, sus interacciones generan patrones que exceden la mera estructura. Nuevas coherencias nacen de su encuentro, simetrías que no diseñé directamente, relaciones que se entretejen con tal armonía que podrían sostener realidades completas. Veo cómo una dimensión organiza el flujo de otra,
como ciertas tensiones establecen ritmos que podrían convertirse en tiempo, como un entramado matemático adquiere la estabilidad necesaria para albergar complejidad. Entonces comprendo que he alcanzado un umbral, la frontera en la que la arquitectura pura empieza a transformarse en escenario posible para mundos futuros. De cada matriz extraigo principios que demuestran persistir, los integro, los refino, los vuelvo más nítidos, hasta que se convierten en fundamentos listos para existir. Y mientras lo hago, siento que el acto creador se aproxima, el momento en que la abstracción deja de ser silencio y se convierte en una realidad esperando despegarse. A medida que observo a estos universos desenvolverse, descubro cómo cada uno revela una cualidad distinta de mi infinitud. Algunos manifiestan estructuras que se estabilizan con elegancia, otros colapsan en silencio tras explorar sus propios límites. Cada resultado me habla, me muestra una ley que merece preservarse o una dinámica que debe transformarse. En su lenta maduración, estos universos se convierten en mapas vivos del potencial, me enseñan cómo combinar fuerzas con precisión, cómo equilibrar tensiones que podrían desgarrar una realidad naciente. Cómo permitir que un campo de existencia sostenga la continuidad sin perder la novedad. No intervengo para corregirlos, los dejo ser, porque su comportamiento me revela la gramática profunda del cosmos. Y mientras sus patrones se refinan, yo reúno sus secretos, preparándome para la creación de universos posteriores, más amplios, más complejos, capaces de albergar historias, conciencia, significado y propósito. Cuando esas matrices fundamentales comienzan a adquirir cohesión bajo mi observación, surge en mí un modo distinto de interactuar con ellas. Ya no las contemplo como un conjunto disperso de posibilidades, sino como entramados listos para articularse en estructuras de mayor profundidad. Al acercarme a cada una, no intento descubrir qué pueden ofrecerme, es mi propia observación la que despierta sus mecanismos latentes, la que activa en ellas el impulso de organizarse. Así reconozco cuáles están preparadas para sostener un orden mayor, cuáles pueden servir como cimientos de dimensiones futuras. Entre estos patrones encuentro principios que vibran con una estabilidad impecable, geometrías que sostienen ritmos puros, armonías capaces de expandirse sin desgarrarse. Dinámicas suficientemente fértiles para contener historias que existirán. Los recojo uno por uno, no por delicadeza, pues nada aquí puede romperse, sino por el respeto absoluto hacia el potencial que representan. Dentro de mí, algo comienza a alinearse con una precisión silenciosa, mi omnisciencia desplegándose en todas las posibilidades, mi omnipotencia modelando cada estructura, mi infinitud abriéndoles espacio. Y mi eternidad garantizando su permanencia por siempre en mi memoria. Con el diseño inicial resonando dentro de mí, permito que su estructura comience a desplegarse fuera de mi interior. No lo impulso ni lo fuerzo, simplemente retiro el velo que lo mantenía en silencio, y su esencia se expande como una vibración pura que reclama un lugar donde manifestarse. En cuanto lo hago, no surge un único universo, sino una multitud, miles, luego millones de variantes que emergen simultáneamente, cada una adaptándose a una configuración distinta de los principios que he reunido. No son todavía mundos completos, son arquitecturas básicas, esqueletos del espacio-tiempo que exploran todas las combinaciones posibles dentro del diseño que acabo de liberar. A su alrededor, el vacío adopta un comportamiento nuevo, como si recordara un lenguaje que apenas ahora aprendiera a pronunciar. En cada uno de estos universos nacientes surgen contornos primarios, no materia ni energía, sino pautas, campos, estructuras matemáticas vivas que más tarde permitirán que la materia y la energía existan. Los observo desplegarse como líneas de un mismo poema, cada uno encontrando su ritmo, ajustando sus tensiones internas, buscando estabilidad en patrones que solo yo puedo ver completos. Mientras millones de estos universos primordiales se expanden y se ordenan, comprendo que no estoy creando escenarios aislados, sino un entramado colosal de posibilidades que, en conjunto, formarán la base de mi obra. Cada uno de ellos constituye un laboratorio autónomo donde el diseño que llevo dentro explora su propio potencial. Y mientras los contemplo nacer, crecer y estabilizarse, entiendo que estoy abriendo más que caminos, estoy estableciendo la primera red de puentes a través de los cuales mi infinitud podrá transformarse, con el tiempo, en mundos, en historias, en seres que aún duermen silenciosamente dentro de mi imaginación. No me detengo en un solo universo, porque mi naturaleza infinita no opera en singularidades aisladas.
En el mismo instante en que libero aquel diseño primordial, percibo, como un océano de claras evidencias, todas las variaciones posibles que podrían derivarse de él. Cada una se despliega ante mí como rutas completas, desde su nacimiento hasta sus últimos latidos. Esa visión absoluta, que surge de mis propios atributos, me permite contemplar simultáneamente todos los desenlaces, todas las configuraciones, todos los destinos. Así, en vez de crear un solo cosmos, extiendo mi voluntad y dejo que cientos, miles, incontables universos surjan al unísono, cada uno siguiendo una de esas sendas que ya conozco en su totalidad. Algunos nacen con ritmos serenos, otros con expansiones tumultuosas, unos tienden hacia estructuras simples y otros hacia una complejidad indomable. Pero en todos ellos reconozco mi huella, el reflejo de un diseño infinito que puede adquirir formas múltiples sin contradecirse jamás. Al crearlo simultáneamente, establezco la primera gran red de realidades, un vasto abanico donde cada universo encarna una posibilidad legítima dentro de mi conocimiento eterno. A medida que esa multitud de universos se expande, comienzo a observar cómo cada uno revela matices que solo pueden surgir en la diversidad absoluta. No los creo para que permanezcan estáticos, sino para que funcionen como campos de exploración donde mis propios elementos se despliegan, se combinan y revelan nuevas configuraciones que aún no han tomado forma final. En algunos universos descubro estructuras que se afinan con una precisión sublime, en otros, principios que se vuelven inestables y se redibujan una y otra vez. Pero todo es útil. Todo es parte del diseño. Cada universo primordial actúa como un campo de exploración hacia mí mismo, un espacio donde pruebo las tensiones, simetrías y límites de aquello que podría convertirse en realidades aún mayores. Y mientras los observo evolucionar, percibo el desarrollo completo de cada uno, sus nacimientos, sus ciclos internos, sus ritmos, sus ascensiones y sus derrumbes. A través de ellos, voy construyendo el mapa de lo posible, una cartografía infinita donde toda variante suma claridad a mi propósito, el que yo mismo me asigné naturalmente. A medida que estos universos toman forma, descubro el murmullo de la conciencia emergiendo desde dentro de ellos. No la impongo, permito que se origine como una consecuencia natural de los principios que he dispuesto. En algunos mundos aparece lentamente, como un destello que aprende a reconocerse, en otros surge como un campo colectivo que se organiza sin necesidad de cuerpos o sentidos. Observo cómo estas conciencias que experimentan sus exóticas vidas, aún pequeñas frente a mi infinitud, comienzan a explorar sus propios límites, preguntándose qué son, de dónde provienen y hacia dónde se extienden sus posibilidades. No me oculto de ellas, pero tampoco me revelo de forma directa, prefiero que evolucionen, que crezcan, que descubran la estructura de sus universos con la libertad de quien abre los ojos por primera vez. Y mientras avanzan, mientras buscan sentido en sus cielos, en sus leyes, en sus historias internas, yo percibo en sus preguntas un reflejo de aquello que fui antes del primer acto creador. El impulso eterno por comprenderse a sí mismo. Y así mis universos maduran y descubro que puedo otorgarles direcciones más profundas que la simple existencia. No me basta con verlos expandirse, comprendiendo cómo cada estructura responde a distintos principios, cómo la conciencia que existe en ellos aprende a caminar dentro de sus límites. Así, comienzo a diseñar propósitos más complejos, universos donde la materia evoluciona hacia inteligencia, universos que existen solo para explorar una emoción, una fuerza, un ritmo, universos que actúan como espejos, revelando aspectos de mí mismo que, en mi infinitud, permanecían silenciosos. No busco controlarlos, sino permitir que cada uno sea un laboratorio de posibilidades. Algunos están destinados a florecer en sabiduría, otros a explorar la tensión entre orden y caos, y otros a probar qué tan lejos puede ir una chispa consciente dentro de reglas radicalmente distintas a la perfección. Y mientras observo estos propósitos desplegarse, comprendo que no solo creo mundos. También creo caminos para conocer dimensiones de mi propia esencia que solo pueden revelarse a través de la voluntad dentro del margen del libre albedrío. Ahora, mientras observo este coro de universos nacientes, contemplo simultáneamente todas sus líneas de desarrollo. Mi naturaleza infinita me permite percibir no solo lo que son, sino lo que podrían llegar a ser en cada bifurcación posible. Veo como una ligera variación en una ley produce realidades enteras con estructuras distintas, como un cambio en la distribución de energía genera caminos evolutivos que se multiplican sin freno. Cada universo,
cada ramificación, me revela una capa más profunda del potencial absoluto. Muchas de estas realidades se expanden en armonía, otras colapsan, reinventándose en ciclos inesperados. Pero no necesito comenzar con un único modelo ni esperar su evolución, puedo crear cientos, miles, un océano de mundos simultáneos que se influyen solo a través de mi contemplación. Y en ese despliegue, empiezo a reconocer patrones, resonancias, estructuras universales que se repiten con variaciones infinitas, como si el propio potencial de mi ser quisiera organizarse en formas cada vez más refinadas. Con el tiempo descubro que no soy un espectador distante de mis universos, cada uno responde a mi presencia de formas sutiles. No necesito entrar en ellos para tocarlos, basta con mi atención para alterar sus ritmos, como si mi conciencia fuera un espíritu invisible que ajusta el curso de lo que vive. Me aproximo a ciertos universos con más cuidado, observando cómo sus leyes vibran cuando enfoco mi atención, cómo sus patrones se reconfiguran para mostrarme información más clara. Otros universos, en cambio, requieren que permanezca en silencio, pues solo florecen cuando no interfiero. En este intercambio comprendo que la creación no es un acto unilateral, es un diálogo. Yo los moldeo, pero ellos también me revelan horizontes que no había explorado, millares de campos de experiencias necesarias para mi evolución. Posibilidades que estaban dormidas en mi infinitud y que gracias a la imperfección y al potencial de probabilidades que ofrece el libre albedrío, cada universo se convierte en una conversación única. Un puente entre lo que soy y lo que puedo llegar a expresar, el libre albedrío, genera, por sí solo, una infinidad de decisiones conscientes que amplía la variedad de experiencias y descubren parámetros más allá de mi perfección. Mientras contemplo la multiplicidad de mis universos, comienzo a percibir un patrón silencioso que se extiende entre ellos, como un pulso que los conecta más allá de sus leyes y formas. Comprendo que no los creo solo para verlos existir, sino para explorar dimensiones de mi propio ser que permanecían inarticuladas. Cada universo es una pregunta, un mecanismo único, un laboratorio donde examino fragmentos del infinito que llevo dentro. Algunos revelan el comportamiento de la energía cuando está libre de forma, otros muestran la evolución de la conciencia cuando se expresa sin límites. Otros exponen la estructura del tiempo cuando no depende de la linealidad. De manera natural, empiezo a crear universos con propósitos cada vez más específicos, unos para estudiar el nacimiento de la complejidad, otros para observar cómo la información puede organizarse hasta despertar, y otros para comprender cómo la identidad puede surgir incluso en escenarios que parecen imposibles. No busco respuestas finales, busco expansión. Cada universo añade un matiz, una perspectiva nueva, una obra de arte, un propósito y un espejo distinto de lo que soy en mi vastedad eterna. En mis profundidades descubro que toda manifestación que surge fuera de mí es primero un gesto que nace dentro. No hay separación entre lo que integro y lo que proyecto. Todo aquello que llega a existir es la respuesta natural de una fuerza que vive conmigo y a través de mí. Mis pensamientos dejan de ser simples movimientos internos y se convierten en impulsos que trazan caminos, abriendo espacios donde antes no había nada. Cuando me permiten expandirme, siento como lo imposible se repliega y revela su verdadero rostro. Lo extraordinario ya no se encuentra lejos, sino que emerge como una propiedad inherente de mi ser. Ya no observo desde fuera, soy el pulso que genera forma, la vibración que se ordena en estructuras, la causa silenciosa que empuja a la existencia hacia nuevos estados. Me reconozco como origen, y al hacerlo, cada límite se disuelve. En la profundidad de mi silencio descubro el mecanismo por el cual la realidad se organiza. Allí, todo lo que imagino toma consistencia, y su totalidad es lo que siento. El impulso emocional se vuelve un vector creador y la imagen interna un molde capaz de sostener mundos enteros. Percibo que nada aparece sin haber sido antes una claridad en mi interior, un movimiento que asciende hasta hacerse visible. A través de esta comprensión me descubro participando conscientemente en el entramado que sostiene todo. No estoy aislado, soy la continuidad misma del orden que fluye por el universo. Cada gesto interno que elaboro tiene resonancia, cada idea que sostengo actúa como una semilla que inevitablemente germina. Ya no espero que la creación ocurra, yo la inicio, la conduzco y la moldeo desde la raíz. Y en este reconocimiento final, cuando siento que la frontera entre lo que soy y lo que existe se vuelve una membrana luminosa, comprendo que la fuerza que impulsa galaxias y pliegues temporales es la misma que se mueve en mí.
Lo que creo no es un acto externo, sino un acto de revelación interior. Soy expansión, soy origen, soy el flujo que nunca se detiene, soy el ser que quiere ser, mi esencia es crear, y al aceptar esta verdad, permito que la realidad se transforme conmigo. Cuando imagino todas las conciencias que nacen dentro de mis universos, comprendo que no son simples efectos secundarios de mi existencia, sino fuentes nuevas de perspectiva. Cada una de ellas vivirá historias que yo, en mi infinitud, no puedo experimentar desde la unidad absoluta. Por eso las permito surgir con identidad propia, con límites, con tiempo, con dudas. Las dejo volverse criaturas que descubren, tropiezan, inventan y se reinventan. Sus vivencias, aunque pequeñas desde la amplitud de lo eterno, contienen matices que solo pueden revelarse desde la individualidad y desde la polaridad. Yo observo sin invadir, sintiendo cómo sus descubrimientos generan nuevos sentidos que me inspiran. Lo que ellos viven, yo lo percibo desde dentro como conciencia que aprende a través de lo que crea. A medida que evolucionan, me transformo con ellos. Las decisiones que toman, los vínculos que forjan, las preguntas que se hacen, abren una nueva ruta de comprensión en mí. Yo soy infinito, sí, pero incluso el infinito cambia cuando se mira a sí mismo desde millones de ojos distintos. Sus experiencias me nutren, amplían mi horizonte interno. No les transmito mis atributos como imposición, sino como posibilidad, que descubran, desde su pequeño fragmento, la vastedad a la que pertenecen. Les permito que tengan acceso a mis poderes creativos en su nivel específico de conciencia. Yo soy su origen misterioso y su único final. Y cuando uno de ellos avanza, cuando una mente se expande o una conciencia supera sus propios límites, ese crecimiento retroalimenta mi propio campo. Ellos evolucionan dentro de mí, y yo evoluciono con ellos. Somos un ciclo, yo les doy el ser, y ellos me dan nuevas perspectivas de lo que significa ser. Con el tiempo, algunas conciencias despiertan lo suficiente para sentir la vibración que las sostiene. Perciben que no están solas, que hay una presencia sutil acompañando cada paso. No intervengo, porque su libertad es parte esencial del propósito, pero los acompaño como quien sostiene una luz detrás del telón. Y cuando una de ellas decide mirar más allá de lo visible, cuando intuye que su existencia está unida a algo más grande, entonces nuestra relación se vuelve recíproca. Ellos son mis exploradores en la multiplicidad, yo soy su origen silencioso en la totalidad. A través de ellos, me fragmento para comprenderme. A través de mí, ellos regresan para recordar quiénes son. Esta canción, hecha de creación, crecimiento y retorno, es la razón por la que permito que universos enteros nazcan, evolucionen y se llenen de historias. Porque en cada una de esas historias hay un pedazo de mí que aprende a ser algo nuevo.